Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Los papas que clamaron por la paz desde Pablo VI a León XIV. Estos fueron los mensajes. Lombardi, Juan Pablo II, con Ali Agca. Es la imagen más importante de perdón que he visto. León XIV se convierte en el primer papa en recibir esta medalla de Estados Unidos. Un miércoles, siendo papa, estos son los famosos que quieren saludar a León XIV. Hermano Pedro Manuel, un misionero del hogar de Nazaret con olor a santidad. Un saludo para todos ustedes. Abrimos desde este momento una ventana a todas las notas y noticias sobre la Iglesia Católica que generalmente no tienen espacio en otros medios de comunicación. Así que bienvenidos. Padre Carlos, ¿cómo está? Miriam, terminando este mes de abril, avanzando en la Pascua del Señor, que es un periodo de 50 días muy especial, donde celebramos la gran esperanza del triunfo de la vida sobre la muerte y sobre todo del bien sobre el mal, porque a veces la gente habla mucho del mal del mundo, del mal humano, de la corrupción, y al final recordamos que el mundo sigue avanzando, la tierra sigue rodando a pesar del hombre, no con el hombre, ni a través del hombre, sino a pesar del hombre y de la violencia del hombre. Y eso nos muestra que es el Señor el que va guiando, respetando nuestra libertad, va guiando los destinos de la humanidad. Padre Carlos, estamos a punto de terminar este mes y nos vamos acercando a la gran fiesta de Pentecostés, que va a caer justo el día de María Auxiliadora, ¿no? El día de María Auxiliadora. La piedad popular celebra a María Auxiliadora el 24 de mayo, domingo, y la liturgia de la Iglesia va a celebrar el gran domingo de Pentecostés, ese 24 de mayo, y va a ser una celebración muy especial, porque recordando palabras de Benedicto XVI, decía: no existe la Iglesia Católica sin ese acontecimiento puntual que fue la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés. Y luego afirma también Benedicto XVI: no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin María, porque María fue la que reunió a los apóstoles, la que oró con ellos, la que animó a los apóstoles y la que les hizo que permanecieran en la palabra, en la fraternidad, más allá del escándalo de la muerte y la crucifixión y muerte de Jesucristo, el Maestro, el Profeta, el amigo, el Redentor, el Mesías, el ungido de Dios, es María. De manera que se juntan muy, muy bien la fiesta del Espíritu Santo y una fiesta mariana muy querida, por lo menos en muchas partes del mundo, donde se ha propagado la devoción a María, auxilio de los cristianos. Y recordamos la famosa frase de San Luis María Guiñón de Montfort, que María es la única criatura que ha pasado y pisado la faz de la tierra, donde ella es madre de Dios Hijo. Así es hija de Dios Padre, como lo somos nosotros, pero solo ella es esposa de Dios Espíritu Santo. Entonces toda la Trinidad confluye en ella. Nosotros como ella somos hijos de Dios Padre, pero solo ella es madre de Dios Hijo y solo ella es esposa
de Dios Espíritu Santo, no en vano se le llama la llena de gracia. Por eso yo recuerdo un sacerdote que decía el lunes de Pascua que estamos a un rosario de Pentecostés, 50 días. Muy bonito, exactamente un rosario, una Ave María cada día. Son 50 Ave Marías y desde el domingo de resurrección hasta el domingo de Pentecostés, incluyendo, nos da una cincuentena. Y es muy lindo ver este papel fundamental. Cuando digo la llena de gracia, es la llena del Espíritu Santo, la llena del Espíritu de Dios. Bueno, y hoy es el día de Santa Catalina de Siena, maestra de la Iglesia Católica, ¿no? Una de las pocas maestras de la Iglesia Maestra y Católica. mística. Ella fue célebre por el llamado don de lágrimas, que fue una experiencia mística única en ella, donde se habla de un profundo amor de ternura, de compasión, de arrepentimiento y de amor y unión mística con Dios. De manera que es muy lindo estudiar la vida de estos gigantes de la fe que nos antecedieron y mirar cómo de una manera maravillosa y también para nosotros misteriosa y, si se quiere, fascinante, se derrama la vida divina, la gracia de Dios sobre estos gigantes que hemos llamado los santos. Padre Carlos, y ella yo diría que es una santa muy vigente para nuestro tiempo, porque ella decía en su tiempo que el mundo está muy podrido porque nosotros guardamos silencio frente a la verdad, frente a las cosas espirituales. ¿Usted qué opina? Totalmente de acuerdo. El Señor dice que salga a la luz lo que se cocina o lo que está en la oscuridad. Nada hay oculto que no lleve a saberse. Mi madre ha dicho, el diablo hace las ollas, pero no las tapas. Y uno descubre esa verdad suprema, que el mal en su maldad está en el ensañamiento, que al final la gente buena, en un sentido común de fe y de justicia, dice: tanta maldad o tanta maledicencia sobre una persona, sobre una institución, no es. Por ejemplo, cuando hay mucha maledicencia contra la iglesia, la gente entiende, esto no es gratuito, esto es orquestado, esto es planificado con astucia infinita, pero no es la verdad, porque vemos muchas veces el doble rasero en juicios sobre realidades del mundo, políticos del mundo y sobre la Iglesia Católica, y uno se da cuenta en la mala leche, para utilizar un término muy coloquial, cuando se juzga las verdades a medias o según el interés o la ideología dominante. Bueno, invitación a todos ustedes para que lean las obras de Santa Catalina de Siena. Bueno, Padre Carlos, ¿usted diría que la paz en el mundo, digamos, desde hace mucho tiempo, digamos, se balancea sobre una cuerda que podría romperse fácilmente? Sobre la cuerda floja, como el malabarista. Hay desde finales de los 60s, vamos, yo creo que ya casi para 60 años, 57, por ahí así, siempre el primero en la Jornada Mundial de Oración por la Paz. La paz siempre ha sido un don frágil y precioso. Frágil porque es un equilibrio muy difícil de conseguir, y precioso porque el estado de paz humana es lo ideal para todo el mundo, para toda la humanidad, y el estado de paz bíblica, que es la síntesis de todas las bendiciones de Dios, es todavía un bien superior. Uno de los grandes dones de Jesús una vez resucitado es ser portador y comunicador de paz. No es solamente un saludo a la usanza judía, sino que es: la paz les dejo, mi paz les doy, pero es toda la bendición o todo el conjunto de bendiciones y parabienes que Dios puede dar para tu vida, para tu ser, que eso hoy se haga una realidad en ti. Bueno, a lo largo de toda la historia yo diría que los papas han pedido, han clamado por la paz, porque en todas las épocas ha habido problemas, ha habido conflictos, ha habido guerras. Pues bien, veamos lo que han dicho sobre la paz o cómo han pedido la paz los papas desde Pablo VI hasta León XIV. Desde que comenzó su pontificado, son muchas las ocasiones en las que León XIV ha hecho un llamamiento por la paz. Che la diplomazia ritrovi il suo ruolo e sia promosso il bene dei popoli che anelano a una convivenza pacifica fondata sulla giustizia.
e continuiamo a pregare per la pace. Con Medio Oriente en máxima tensión, era necesario pasar de las palabras a los hechos. León convocó una vigilia de oración para rezar por este motivo en la Plaza de San Pedro. Y es que el mensaje de paz universal es el mensaje de la Iglesia y, por lo tanto, de todos los pontífices. Le peuple se tourne vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde et de la paix. Nous osons apporter ici, avec le nôtre, leur tribut d'honneur et d'espérance. Esto ocurrió en 1965. Por primera vez, un papa pronunciaba un discurso en la sede de la ONU en Nueva York. El mensaje central de Pablo VI fue el de nunca más la guerra, lo que repitió hasta en 4 ocasiones. Unas palabras que también se escucharon con San Juan Pablo II. Dios de nuestros padres, grande y misericordioso, Señor de la paz y de la vida, tú tienes proyectos de paz y no de aflicción, condenas las guerras. Nunca más la guerra, aventura sin retorno, nunca más la guerra, espiral de luto y de violencia. Fue una de las voces más influyentes del mundo a favor de la paz. Desempeñó un papel clave como mediador con la diplomacia vaticana e instituyó para ello un histórico encuentro en Asís, una iniciativa que recogió su sucesor, Benedicto XVI. Sono passati 25 anni da quando il beato Papa Giovanni Paolo II invitò per la prima volta rappresentanti delle religioni del mondo a Assisi per una preghiera per la pace. Che cosa è avvenuto da allora? ¿A qué punto è oggi la causa della pace? Esta paz también la pidió Benedicto en innumerables ocasiones, esta vez desde su residencia de verano, en Castel Gandolfo. Rinnovo alle autorità e alla popolazione siriana un pressante appello perché si ristabilisca quanto prima la pacifica convivenza. Y si por algo se caracterizó el pontificado de Francisco, fue por recalcar en cada llamamiento que hizo por la paz la idea del fracaso y la pérdida universal que supone una guerra. E non dimentichiamo mai, la guerra sempre è una sconfitta. Non si può andare avanti in guerra. Dobbiamo fare tutti gli sforzi per trattare, per negoziare, per finire la guerra. Preghiamo per questo. Una paz que es más necesaria que nunca en Oriente Medio, en Ucrania, en Sudán, en Siria y en tantos lugares más que sufren una espiral de violencia y destrucción que elimina la dignidad humana y la convivencia entre los pueblos. Como seguramente ustedes lo saben, el Papa León XIV convocó a una jornada mundial por la paz el pasado 11 de abril para pedir por este don que es tan preciado, como decía el Padre Carlos, pero también tan esquivo. ¿Cuál es el problema de la paz, Padre Carlos? ¿Por qué el mundo no logra vivir en paz a pesar de que se dice civilizado? La pregunta del $1.000.000, Miriam. Y efectivamente el Papa, en la víspera del Gran Domingo de la Divina Misericordia, el pasado 11 de abril, convocó una vigilia de oración por la paz, porque en el fondo la Iglesia desde el Vaticano tiene una mirada más universal, más macro, más amplia de toda la conflictividad humana, y en el fondo cuando se sienten vientos de guerra y olor de cañones disparados, para utilizar simplemente como una figura, una imagen literaria, estamos llamados a no normalizar la guerra. No se puede normalizar la guerra. Lo que el mundo ha visto concretamente en Gaza, en Ucrania, para colocar 2 ejemplos muy recientes de estos últimos 3, 4 años, en tiempo real, la destrucción, la crueldad, la conculcación y violación de todos los derechos humanos, la pobreza, el desplazamiento. Uno dice, la guerra es lo peor que le puede suceder a un ser humano, y no puede haber discursos belicistas y beligerantes que digan la única manera de tener un mundo en paz es a través de la guerra. La diplomacia siempre jugará un papel importante, y lo veíamos desde Pablo VI, por allá a mediados de la década de los 60, nada menos que en este gran
escenario de la diplomacia mundial como es en las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York. Y es siempre un clamor porque está en el corazón mismo del Evangelio, del mensaje cristiano, la paz entre los hombres. Jesús, aún siendo un hombre que tuvo en algún momento alguna incomodidad con los mercaderes del templo, fue la excepción cuando los expulsó, digamos, con algún tipo de violencia, pero la actitud general de Jesús fue la de un hombre manso, pacífico, y de hecho él mismo se define a sí mismo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Padre Carlos, y es muy triste que, por ejemplo, un estallido social en un determinado lugar, en un determinado país, opaca guerras o conflictos que se están viviendo en ese momento. Fíjese que con esto, con Irán, con lo del estrecho de Hormuz y demás, lo de Ucrania y lo de Gaza han quedado opacados. La guerra de hoy hace que se olvide la guerra de ayer. La guerra de ayer hizo que se olvidara la guerra de antes de ayer. Es la dinámica del mundo, y vuelvo a repetir esta frase: no se puede normalizar la guerra, no es el estado normal. Quienes conocieron lo que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial en Europa, quienes hemos conocido la violencia guerrillera, las guerras intestinas de nuestro país entre grupos paramilitares, grupos guerrilleros y demás, sobre todo en los campos. Esto no quisieron nunca repetir. Le pedimos al Señor que la sensatez, la ponderación, la sindéresis, la sabiduría, el Espíritu de Dios primen aquellos líderes que tienen el poder económico, el poder político y sobre todo el poder militar de iniciar una guerra, porque es que iniciarla es relativamente fácil, terminarla nunca es fácil, y el costo en vidas, el costo en sufrimiento es inenarrable, de manera que siempre cualquier voz que anuncie o promueva la paz siempre será insuficiente para un mundo que tiene que entender que la paz es sobre todo un don de Dios y una tarea diaria que nosotros como hombres tenemos que construir, empezando por la paz dentro de nosotros mismos, la paz en las familias, la paz social. Jesús dijo alguna vez: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Pues parece que las guerras también siempre las tendremos, Padre Carlos, porque si no ha habido época en el mundo que no haya habido un conflicto. Pero a ver, ¿qué ventajas tiene la Iglesia para mediar en los conflictos, en los problemas, en los estallidos sociales? A ver, hay algo muy especial, y tal vez después de los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado Vaticano es el segundo Estado en el mundo que tiene mayores legaciones o representaciones diplomáticas, representaciones también a veces sin derecho a voto en numerosos organismos internacionales. Y uno ve algo muy especial: presidente que se respete o gobernante que se respete quiere ir a visitar al Papa de turno, así sea para tomarse la foto con él, darse un apretón de manos, obsequiarle un objeto, porque sienten que mal que bien, con todo lo que alguna propaganda negra contra la Iglesia quiera hacer frente a la Iglesia, es un legitimador moral en el mundo, la Iglesia Católica. Hay una autoridad espiritual que algunos con mucho ruido quieren denostar o denegar, pero el común de la gente reconoce un liderazgo, una autoridad espiritual y un liderazgo, una autoridad moral de prudencia, de tacto. En muchas sociedades polarizadas, la última que llega como a ser mediadora o facilitadora en medio de negociaciones, de conflictos, de guerras civiles, ha sido tradicionalmente la Iglesia, porque está en la esencia de su propio mensaje de humanidad y de reconciliación entre los hombres y entre las naciones. Padre Carlos, ¿qué se entiende dentro de la Iglesia como guerra justa? Es un término que ha utilizado el Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy es muy discutido. Había unas condiciones históricas que se han dicho que, por ejemplo, cuando hay una tiranía, un sistema opresivo
que viola la vida, viola la libertad, viola la conciencia, viola todos los derechos humanos, cuando no hay otro camino distinto, sino esa legítima defensa y un enfrentar abiertamente una tiranía, una dictadura, un poder opresor, se justificará la guerra justa, aunque cada vez hay más matices, porque se dice no puede utilizar los mismos medios de destrucción que utiliza el tirano, no pueden ser medios desproporcionados, tiene que ser el único camino, después de haber explorado todos los demás, para enfrentar una guerra justa. Pero hoy justo, valga el pleonasmo, se discute mucho en el mundo este término de guerra justa y cada vez se cuestiona más la justicia de una guerra, nunca el nombre de Dios, y cada vez más se dice hasta qué punto quien se embarca en una llamada guerra justa es mejor desde el punto de vista moral y humano que el tirano, el detractor, el perseguidor, el dictador que dice atacar o que dice querer suprimir de un cargo de poder. Bueno, el caso es que para hablar de la paz hay que tener altura moral. Por eso los papas, más allá de sus escritos, más allá de sus homilías, hablando sobre la paz, han tenido ellos gestos concretos de paz, de perdón, como los tuvo, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, según lo relata quien fuera su jefe de prensa, el jefe de comunicaciones del Vaticano, Federico Lombardi. El padre Federico Lombardi ha trabajado en la comunicación con los 3 últimos papas. Fue director de Radio Vaticana y el Centro Televisivo Vaticano en tiempos de Juan Pablo II y dirigió también la oficina de prensa de la Santa Sede con Benedicto XVI y en los primeros años del Papa Francisco. Ahora preside la Fundación Ratzinger y cuenta su experiencia en el libro Papas, Vaticano y Comunicación. Uno de los hitos informativos que más le han impactado fue el encuentro de Juan Pablo II con el hombre que intentó asesinarle en la plaza de San Pedro, Ali Agca. Con este gesto dio una imagen concreta, sincera y profunda de qué es el perdón y buscar la reconciliación, incluso tras hechos gravísimos. Es la imagen más importante de perdón que he visto en mi vida. Pero de Juan Pablo II, Federico Lombardi destaca también la valentía a la hora de mostrar públicamente su enfermedad y su debilidad. Del pontificado de Benedicto XVI subraya la profundidad de sus escritos que forman ya parte de la historia. Benedicto XVI ha sido capaz de elaborar una comunicación clara y ordenada de la doctrina cristiana en relación a la cultura moderna. Ha mantenido una actitud de diálogo que perdurará en el tiempo. Es su gran aportación a la relación entre cristianismo y mundo moderno. Federico Lombardi vivió en primera persona la transición del pontificado tranquilo de Benedicto a la revolución de Francisco, con una comunicación que no siempre se ajusta al guión. Francisco quiere tener un espacio de libertad al dar su opinión, usar formas de comunicar que no han sido decididas por un equipo de asesores. Su carácter pastoral de encuentro con la gente le lleva a adaptar su mensaje en cada circunstancia. Por eso, Federico Lombardi recuerda que la clave para quienes trabajan en la comunicación del Papa es saber sacar partido a esa forma de ser directa y cercana a todas las personas. Es la clave de su libro Papas, Vaticano y Comunicación. ¿Cuál es la diferencia, Padre Carlos, entre el perdón institucional y un gesto de humildad? Yo creo que los dos son importantes. La Iglesia ha pedido perdón por formas de colonización que utilizó en el pasado, por no haber entendido la importancia y el valor de la ciencia. Juan Pablo II en el año 2000, en el contexto de este año de gracia, año jubilar, pidió perdón también por los pecados de la Iglesia. Creo que en la cabeza o en la cúspide de la misma Iglesia, un acto de humildad, un acto de sinceridad y un acto de arrepentimiento es muy valioso. Pero lo que vimos también de Juan Pablo II con el turco Mehmet Ali Agca, que había sido su potencial asesino en la plaza de San Pedro ese 13 de mayo de 1981, hace 45 años, es un hecho inédito, como uno reunirse con su potencial asesino, el que presumía, yo a esa distancia, yo no podía fallar, yo soy un tirador profesional, hablando de disparar con un arma. Esto nos pone a nosotros a reconocer que todos nos equivocamos, que todos estamos llamados, uno, a pedir perdón y también a recibir el perdón que otros
puedan decir, me equivoqué contigo. En el Evangelio rezamos cada día, nos enseñó Jesús el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. A Pedro, cuando las escuelas rabínicas hablaban de perdonar 3 o hasta 4 veces, Pedro el apóstol se sintió muy generoso, diciendo que debe perdonar 7 veces, y Jesús le dice, no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7, como quien dice, Pedro fue por lana y salió trasquilado. Y también Jesús, muriendo en la cruz, clama perdón por aquellos que gritan su muerte y su crucifixión, y da un argumento, son ignorantes, no saben lo que gritan, no saben lo que dicen, no saben lo que hacen. De manera que en el Evangelio no hay otro camino sino el perdón. Y yo me llevo esta base final, Miriam. El perdón es sobre todo un don de Dios que tiene que traer un alma, que tiene que hacerse humilde. El orgulloso no perdona fácilmente, necesitamos humildad. Y segundo, el perdón es el mayor regalo que nos podemos dar a nosotros mismos, porque cuando perdonamos de corazón y no solamente de labios, hay paz en el alma, hay salud en el cuerpo y hay alegría en la vida. Padre Carlos, por ahí dicen, el que se pone de redentor corre el riesgo de ser crucificado. ¿Qué riesgos corre un pontífice, un papa, cuando habla de la paz? Pero es que nos toca y hay contextos muy complejos. La historia a veces ha sido muy dura con Pío XII. Y dicen que él, Eugenio Pacelli, no fue lo suficientemente fuerte con Hitler, pero con un loco con claros síntomas de demencia, de neurosis, de narcisismo, de megalomanía, que amenazó con bombardear el Vaticano. ¿Qué gana un papa con decir fui sincero y le dije a Hitler lo que era? Pero destruyó, digamos, todo un símbolo construido por siglos. Ese no es el sentido. Lo hemos hablado, hay una dictadura, nadie lo niega, en Nicaragua, y Francisco acaba de retirar hace un par de años a Monseñor Rolando Álvarez, y dice no necesitamos un obispo mártir más en Nicaragua. Unos años antes de eso, Monseñor Silvio Báez, también frente a la dictadura nicaragüense, se fue exiliado a los Estados Unidos. Entonces la iglesia también maneja como eso. En China le dijeron en su momento a Francisco, usted es muy blanda en su política frente a los chinos, pero cuando ven la iglesia clandestina, católica y fiel al Papa en China, y ven el apresamiento y el presidio de obispos, sacerdotes y laicos chinos, la iglesia entiende que el Partido Comunista Chino es un partido totalitario. Sabemos que tiene control sobre esos 1.400 millones de chinos, cámaras de vigilancia, ahora temas de huellas dactilares, con todo el tema de la Big Data, cómo controlan movimientos de todas las personas, cómo lo hicieron con el tema de la pandemia y cómo lo hacen con los creyentes. Hay los creyentes fieles al Partido Comunista Chino, católicos fieles al Partido Comunista Chino, eso los tienen controlados, por los fieles al Papa no. Entonces para un Papa es muy fácil, cuando yo no soy Papa, es muy fácil, mirando los toros desde la barrera, decir el Papa le faltó coraje, el Papa no hizo esto. Cuando ve el martirio diario y los sanguinarios de algunos dictadores en el mundo entero, entonces no es simplemente un mártir más para embellecimiento del martirologio católico, sino necesitamos un evangelizador, y a veces es tiempo de prudencia. Esto es tan cierto, oigan esto, que José, protegiendo a María y a Jesús, no enfrentó a un tirano como Herodes y no se la quiso tirar de mártir, pues de mártir hago matar el niño, sino que nos dice que avisado en sueños por un ángel, huyó a Egipto, esperando mejores tiempos frente a la tiranía y el poder del mal de Herodes. Y esto es bíblico y esto es de hace 2000 años. Entonces que no venga aquí una persona que al Papa le faltó coraje, sea usted de Papa, mire a ver cómo le hablaría un tirano de estos, un loco megalómano de estos con poder político y sobre todo poder militar. Sí, es que debe ser muy difícil en un mundo polarizado hablar de paz.
Fíjese, usted mencionaba al Papa Juan XXIII, o a Pío XII. Fíjese que también el Papa León acaba de ser calificado como débil por el presidente Trump, porque dice que no se ha manifestado bien con respecto a la tiranía o lo que se ha vivido en Irán. Sí, pero es que la tarea de un Papa no es tomar partido político o ideológico frente al mundo. La tarea es unir, sumar, no restar. En la época de Jesús habían los herodianos, partidarios de Herodes, eran lo que diríamos hoy mamertos, vendidos. En Venezuela, está tratando de acordarme de algún nombre, los enchufados, les dicen en Venezuela, a los que les convino estar con el dictador porque le dan contratos y puestos, entonces los enchufados. Habían enchufados, siempre ha habido, y habían revolucionarios como un Barrabás, que quiso oponerse y ser subversivo frente al establecimiento y la opresión romana en la Judea, que el Imperio Romano lo llamaba esa Palestina rebeldes, de allá de esa aldea oriental del Imperio de Roma. Y miren, Jesús no toma partido por ninguno. Es que el Evangelio está por encima de ideologías, el Evangelio está por encima de partidos políticos, y el Evangelio no puede ser instrumentalizado a favor de ningún jefe político, ningún líder. Mira que todos los que arman guerras, todos hablan supuestamente el nombre de Dios. Dios me ha dictado, Dios me ha inspirado, Dios está protegiendo esta ideología. Utilizan a Dios, pero esa no es la verdad histórica y no es la verdad sobre el hombre. Bueno, cambiando de tema, y a propósito ahora que hablábamos del Papa León XIV, él el próximo 3 de julio va a recibir un importante premio en los Estados Unidos, pero lo va a recibir virtualmente porque él ha dicho que no va a viajar a su tierra natal en Estados Unidos mientras el presidente Trump sea presidente. Nunca antes un papa había recibido este honor, especialmente en el 250 aniversario de la fundación de Estados Unidos. El 3 de julio de 2026, el Papa León XIV será honrado con la Medalla Estadounidense de la Libertad Religiosa por el Centro Nacional de la Constitución en Estados Unidos. Según el anuncio del centro, este premio conmemorará su labor de toda la vida promoviendo la libertad religiosa y la libertad de conciencia y de expresión en todo el mundo, ideales consagrados por los fundadores de Estados Unidos en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La medalla ha sido otorgada anteriormente a diversos líderes mundiales y defensores de los derechos humanos, como Malala, Volodymyr Zelensky y George Bush. Curiosamente, esta medalla está patrocinada este año por la ciudad de Filadelfia y por la Universidad de Villanova, donde el pontífice estudió. Según informa, el Papa recibirá el premio y pronunciará un discurso de manera virtual. Muy interesante que sea premiado por defender la libertad religiosa en el mundo. Y muy curioso que no vaya a su país de origen, como también ocurrió con el Papa Francisco, que nunca volvió a Argentina una vez elegido pontífice. En ambos hay un argumento muy de fondo. Uno era argentino y sabía que los gobiernos de su país podían instrumentalizar políticamente una visita más de orden evangelizador, apostólico, misionero. Y lo mismo puede pasar con el Papa León, que ciertamente es de Chicago, en Estados Unidos, pero yo creo que él se siente más de Chiclayo. Sí. Me llama la atención, yo digo el Papa que pasó de Chicago a Chiclayo, en el norte del Perú, y es un hombre que tiene más un alma misionera, y recordamos en su primer discurso que muy emocionado saludó a su pequeña diócesis de Chiclayo y no habló de la gran nación americana, que es su nación de origen. Esto hace que hable que es un hombre más del apostolado, de la misión, y también, por supuesto, por su cargo como superior de los agustinos en el mundo entero, es un hombre más universal, más de muchas naciones. En buena hora por esta mañana para la libertad, pero también en buena hora
que no se dejen los papas instrumentalizar, porque llegará cada gobernante de turno, el Dios de los católicos, y somos 1.400 millones en países muy importantes, está con nosotros, está con nuestro gobierno, está con nuestra causa, está con nuestra ideología, y no se trata de eso. Padre Carlos, perdóneme, ¿usted cree que en Colombia se viva la libertad religiosa? Pues hasta ahora creo que hemos tenido respeto por la libertad religiosa, habrán excepciones. Yo recuerdo un procurador muy importante, muy formado académicamente, que inclusive se postuló como candidato a la presidencia de la República de nuestro país, y veía muchos comentaristas en la llamada prensa generalista o gran prensa que lo cuestionaban y lo atacaban porque tenía la fe católica. Pero había acontecido que antes había habido otro procurador que se decía agnóstico o no creyente, entonces se lo felicitaban. Entonces uno ve un doble rasero. Si se dice no creyente, este sí sirve, este sí es una persona idónea para el cargo, y si se dice católico, no, es que su ideología puede influir en los fallos. Esto es un doble rasero que es completamente sesgado y malintencionado. ¿Cree usted que la salud democrática de un país, de una nación, se mide en la forma en que hay un respeto por el credo, por la religión de cada persona? Yo pienso que sí, y lo han dicho los papas, y concretamente volvemos al caso de China. Nada más lejano a una verdadera democracia cuando no hay libertad de expresión, cuando no hay libertad religiosa, cuando no hay libertad de culto, y aún, oigan esto, no hay libertad de conciencia. Cuando quieren uniformar las personas alrededor de un pensamiento único, y los disidentes son encarcelados, son apresados o son asesinados. ¿Para qué entiende usted por laicidad positiva? Hay laicismo y hay la laicidad. La laicidad positiva es la capacidad de que el Estado respete la libertad de expresiones religiosas, entendiendo que es parte integral y fundamental de la vida humana, que el ser humano es un ser laboral, es un ser familiar, es un ser social, pero es un ser religioso. Esa es la laicidad positiva. Y el laicismo agresivo es cuando dice el nombre del Estado, no queremos nada con ninguna expresión religiosa. Lo ilustro con un ejemplo. Juan Pablo II, cuando se construyó la Constitución Política Europea, estaban algunos líderes, recuerdo un francés que había sido presidente, Valéry Giscard d'Estaing. Él decía nada con la Iglesia, en un laicismo rabioso contra la fe católica, un laicismo agresivo contra el cristianismo, y así quedó una constitución política. Y Juan Pablo II, que era el Papa para la época, finales del siglo XX y antes de que se formara esta comunidad de naciones europeas, la constitución política europea, unos principios muy generales y en común para todos los países de la Unión Europea, decía: ¿por qué renegar de la tradición religiosa? ¿Por qué valoramos la tradición artística de 2000 años? ¿Por qué valoramos la tradición cultural de 2000 años? ¿Por qué valoramos la tradición arquitectónica de 2000 años? ¿Por qué valoramos la tradición sociológica de 2000 años? Pero cuando hablamos de la tradición de 2000 años de fe cristiana desde el Imperio Romano hace 2000 años, con esa no queremos saber nada. Y lo más paradójico, lo más irónico, cómo Europa se ha abierto en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, principios de la Revolución Francesa, se ha abierto al islamismo, una religión fundamentalista, una religión que no se inserta y no se incultura fácilmente. Ustedes ven que muchas mujeres allá no visten de manera occidental, sea con la burka, bien impuesta por su religión, bien impuesta por su esposo, un hombre machista, bien por convicción de ellas. Y vemos muchas realidades donde el islamismo tiene serias dificultades para insertarse en la cultura donde llegan. Entonces dice, al cristianismo lo rechazamos y 2000 años de historia nos ha acompañado, y al islamismo, que tiene asomos
de agresión. Recuerden la famosa revista satírica Charlie Hebdo, cuando se burló del profeta Mahoma y les colocaron, recuerdan el famoso atentado donde mataron como 13 miembros de esta revista satírica francesa, y fue la única manera que aprendieron a respetar a Mahoma y el Dios, el gran profeta del mundo musulmán. Pero los católicos, que somos tranquilos, pacíficos, humildes, serenos, se burlan del Cristo, hacen parodias, lo patean, lo escupen, lo quiebran de monumentos, de iglesias, los santos. Entonces yo digo, es como una neurosis religiosa que hoy se ha llamado cristianofobia. No hay tanto la islamofobia contra el Islam, sino cristianofobia. Pero es lo que decían las abuelas, muy gallo con las gallinas y muy gallina con los gallos. Como el Islam es fuerte y agresivo, con ellos no se meten. Como los cristianos somos pacíficos, denigran, se burlan, nos ignoran, atropellan a veces nuestras imágenes, nuestras tradiciones. Es una patología social, una enfermedad cultural que no es fácil de entender. Una pregunta difícil. Si en Colombia se instalara un gobierno abiertamente comunista, ¿usted cree que la Iglesia Católica podría tener algún problema? Hay que definir ahí qué es comunismo. El que conocemos, que no nos gusta. Sí, pero es que esto tiene muchos matices. Hay matices muy moderados, muy tranquilos. Digamos, hay los socialdemócratas en Europa, donde hay ideas muy de la igualdad social, muy del trabajo social, pero también respetuosos en algunos aspectos. Ahí el caso contrario, en Rusia hay la Iglesia Ortodoxa y es profundamente respetuoso el régimen soviético, el régimen ruso, de la Iglesia Ortodoxa histórica que ha habido allá en Rusia, los ortodoxos rusos. De manera que esto tiene sus matices. Esperemos que siempre haya esa libertad, porque un principio democrático es la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de conciencia. Bueno, ojalá así sea, Padre Carlos. Una cosita que ahora que mencionaba, lo de que, por ejemplo, en España se está instalando, sí, el pueblo musulmán, el islamismo, Padre. Y tú ves, allá hay un socialismo, es muy especial, es un socialismo abiertamente, hostilmente anticlerical, muy receptores de inmigrantes y bueno, en buena hora por los inmigrantes que recibe este gobierno, pero uno le ve claramente, y viene desde Zapatero, que ahora ha sido muy cuestionado por todos sus contactos con el dictador Maduro de Venezuela, un odio inveterado, una rabia, un resentimiento con todo lo que suene católico, y es lo que uno no entiende, esa neurosis. Bienvenidos todos los extraños, bienvenidos los islámicos, pero con los cristianos católicos no queremos tener nada. No, pero aquí le iba a contar que yo me quedé aterrada porque creo que fue en el Corte Inglés que ya están vendiendo ropa para las personas que son musulmanas. Sí. En el Corte Inglés, que uno lo ve. El Corte Inglés es el éxito de Colombia para los que no saben. Exactamente, pero es un almacén, imagínense, allá muy famoso y muy pero yo no le veo problema a que respetemos al mundo islámico, yo no le veo problema a que lo respetemos. Me cuestiona es por qué tanta apertura frente a expresiones religiosas de la fe cristiana que han sido ajenas históricamente y que han tenido una afinidad y una raíz histórica. Con ellos queremos, en nombre de una secularización, de una sana separación, Iglesia-Estado, nada que tenga que ver con la Iglesia Católica. Padre Carlos, ¿a usted le gustaría conocer en persona al Papa León XIV? Pues yo creo que a todo creyente le gustaría conocer al Papa. Yo estuve muy cerca, nunca le di la mano de Juan Pablo II cuando vino a Colombia y sentí un halo de santidad, un halo de grandeza humana y espiritual en su paso por Colombia, pero creo que a todo creyente nos gustaría estar cerca, darle la mano y tomarnos una foto con el Papa. Pero lo curioso es que quieren conocer al Papa León XIV, no solo los creyentes, también los no creyentes, en general muchos famosos.
Cada miércoles en la Plaza de San Pedro tiene lugar un acontecimiento único. El que tiene las llaves de San Pedro es el único jefe del Estado que abre las puertas de su casa para recibir a miles de peregrinos. Dentro de la audiencia general, quienes forman parte del Bachiamano están en un sitio especial, conocido comúnmente como Sagrado. Todos ellos tienen la oportunidad de saludar al pontífice y mantener una pequeña conversación con él. Ese sagrado es la parte superior de la plaza, desde donde el Papa ofrece su catequesis acompañado de personalidades, grupos vulnerables, cargos de la Iglesia como obispos o cardenales y las parejas que han contraído matrimonio en los últimos 3 meses. La supermodelo Naomi Campbell fue una de las afortunadas que saludó a León XIV, a quien le obsequió con el libro de las especias. O este futbolista español, Santi Cazorla, quien ganó 2 Eurocopas con la selección española y que le regaló una camiseta de su equipo actual. Sí, le hemos dado un par de camisetas del centenario y de la primera equipación para que tenga de recuerdo con su nombre. Pero no se trata solo de fama, sino también de arte unido con vocación. Es el caso del escultor José María Ruiz Montes, quien realizó el busto del rey de España para la embajada ante la Santa Sede. Pero también hace arte sacro. Fíjense en este Cristo, ahora está bendecido por el Papa, porque el escultor le llevó una pequeña imagen explicándole su labor. Le he mostrado un cuadro de una fotografía del Cristo del Perdón que tengo en la ermita de Virgen de Gracia, en Puerto Llano, en Castilla-La Mancha, y la verdad que ha sido el momento de mostrarle, le muestro una fotografía de una obra que tengo realizada, y para mí el quedarme como a modo, digamos, de reliquia de una obra que además está bendecida por el Papa, pues es algo que me quedaré sobre todo en mi corazón y como obsequio, digamos, del momento y de su santidad. Ponerse el vestido de boda por segunda vez puede sonar extraño, pero no para las parejas que se han dado el sí quiero y que vienen a ver al Papa y a recibir su bendición. La verdad es que lo organizamos a propósito para que nuestro viaje de novios fuese por Italia, entonces la verdad es que ha sido toda una suerte, porque no todo el mundo tiene la suerte de poder casarse a los 3 días y estar cara a cara con el Papa, ¿no? Pero la verdad es que es una gran bendición. Al Papa viene a verlo todo el mundo, desde el más alto cargo hasta el más desconocido peregrino. León XIV ha recibido visitas de futbolistas, actores, toreros y modelos, pero con quien siempre tiene un momento y muestra su cara más tierna es con los más pequeños. ¿Cree usted, padre, que cuando una persona creyente o no creyente visita el Vaticano, encuentra allí, más allá de la sede de la Iglesia Católica, un lugar de acogida, un lugar cálido? Yo he oído las 2 versiones, Miriam. He visto personas que han tenido encuentros profundos con el Señor, reencuentros y reconciliaciones con su historia de fe a partir de una Eucaristía en la Plaza de San Pedro, en la misma Basílica de San Pedro, como personas que van simplemente por la curiosidad y por tomarse la foto, como el turista que pasó por muchas partes pero no pasó por ninguna. Yo creo que las 2 caras de la moneda. De todas maneras, el Vaticano es, como decir, la ciudad de Jerusalén, son testimonios en el tiempo de la fe de millones de personas, y nos permiten reconocer que nuestra fe no nació ayer, que no nació con nuestros papás o con nuestros abuelos, que el Vaticano tiene siglos, que Jerusalén, que es la ciudad santa por excelencia para el judaísmo, para el cristianismo, y la tercera ciudad santa para el islamismo después de la Meca y Medina, tienen 2000 años, Jerusalén tiene 4000 años para el mundo judío. Entonces son testimonios silenciosos, sus muros, sus edificios, sus catacumbas, sus tumbas, las de los mártires, de lo que ha sido la maravilla de la fe religiosa que ha llevado a muchas personas a dar su vida, a entregarse totalmente. Y en el Vaticano, en esta colina vaticana, encontramos allí las tumbas de 2 gigantes, Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia Católica. Y no sabía, padre Carlos, que la Plaza de San Pedro tiene la forma de un abrazo, que se diseñó como si fuera un abrazo para recibir a todas las personas que quieran ir allí. Total, cuando tú ves el frontispicio de la Basílica de San Pedro, es como la cabeza. Estamos viendo atrás, padre. Sí, exactamente, y ven la famosa columnata del artista Bernini,
que simula como los hombros y luego los brazos así, y la Gran Vía de la Conciliación que comunica la ciudad de Roma con Ciudad del Vaticano es la iglesia abierta al mundo, el corazón de la iglesia, mostrando su vocación de universalidad o catolicidad, que eso significa la palabra católico, ser universales, no ser sectarios, ser abiertos. Y está, desde el punto de vista arquitectónico, la columnata, la famosa columnata de Bernini y la basílica de San Pedro en sí misma es la cabeza, los hombros y la gran columnata que están abrazando al mundo entero en la fe en Jesucristo. ¿Cuántas personas habrán viajado a Roma, completamente al Vaticano, y no se habían dado cuenta de esto que nos está contando? Bueno, y vamos a cerrar el programa con las historias que inspiran. Y hoy concretamente tenemos la de Pedro Manuel, un hombre que dio la vida por salvar a unos niños. Que caracterizaron a este siervo de Dios. Sus hermanos del hogar de Nazaret dicen que su causa supone una palabra de ánimo para la iglesia en la lucha por la meta de todos los consagrados, la santidad. Padre, qué forma tan maravillosa, tan privilegiada de morir, ¿eh? Y veía el título del libro, Misericordia es dar la vida. Lo último que había mostrado ahí el BTR, son los santos de a pie Miriam. Son los santos que no son titulares de prensa, son los santos que han hecho que el mundo llegue hasta este momento, son los santos que nos llevan a esperar con alegría un nuevo amanecer, un nuevo día, son los santos que en barrios sencillos, en hogares para niños, en asilos con ancianos, muestran que es posible la vida entendida con la alegría de servir y de entregarse sin estar en todo esto que nos ha metido el mundo, la locura de la fama, del dinero, de la codicia del poder, del lujo, del boato, que es como el falso evangelio del mundo y que se vende como la gran cosa en papel de regalo y en colores, pero que luego por dentro, perdóname, tiene estiércol. Eso es el mundo, es estiércol, para no utilizar una palabra más fea, y se envuelve en papel de regalo. En cambio, el Evangelio de Cristo es un diamante bruto y a veces que no entendemos porque hay una caja sencilla, donde nos dejamos deslumbrar por la caja de papel de regalo con moño de colores muy llamativo. Y la vida del hermano Pedro Manuel, este misionero con estos niños, con seguridad que fue una vida llena de alegría, llena de satisfacciones, llena de plenitud. Y no entiendo, padre, él llegó hasta la orilla con el último niño, pero falleció, o sea, estaba ahogando o algo así, no sé, ya tenía sus pulmones
Ya Jesús lo dice, nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida. Probablemente sabía que en salvar a este niño estaría dando la vida, y es muy hermoso cuando uno ve estos testimonios que inspiran y que son sobre todo muy bonitos por silenciosos. Un testimonio es más precioso mientras más silencioso. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias por su asistencia en el programa, muchísimas gracias a Ron Reports por sus servicios informativos, a Amén Comunicaciones y a Adrián Maduro en el Control Master. Les deseamos un resto de día muy feliz. Dios los bendiga a todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.